Bueno, invité a Gabriela para la conversación porque ahora soy la jefe de ella. Entonces todo lo que diga será usado en su contra. Y esto es para tranquilizarla. Ah, no, bueno, muchas gracias. Pero sí, básicamente fue así. Ella dijo como, ay, no, yo no me quiero subir sola. Me miró y dijo como, yo también voy a hacer lo que hizo Sebastián. Entonces camino para el matadero. Y yo, no, ¿cómo así? Entonces aquí tengo un reto muy grande porque estoy hablando ante una audiencia, que es bastante, y ante mi jefa. Entonces toca cuidar las palabras. Y precisamente de eso quiero hablar y es que, Bri, te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a la Universidad de Anne? Y cuál ha sido tu postura liderando una escuela de negocios? Bueno, gracias Gaby. No, todo lo que dije antes no será usado en tu contra, nada. Eh, bueno, no sé si saben, yo en este momento yo soy bióloga de formación, tengo una carrera ya de 30 y pico de años en temas de ecología, medio ambiente, y desde hace 3 años estoy trabajando en la Universidad de AN, que es una escuela de administración de negocios. Yo, por supuesto, nunca he hecho un negocio bien hecho en mi vida y tengo cero capacidad de emprendimiento y de pensar con la lógica del mercado y del capital. Yo creo que estoy ahí porque soy buena actriz, más bien. Pero el tema es que me apasiona el uso de la biodiversidad, me apasiona lo que llamamos naturaleza y eh, tener una relación constructiva y una relación eh, directa con el bosque, con los ríos, con el mundo y obviamente con la fauna y con la flora. Y creo que en Colombia no hemos sido capaces de construir esa clase de relación y no sé, hoy estamos disfrutando un espacio verde muy grato, muy especial gracias al Happy Fest, pero en general nos cuesta trabajo eh, salir, salir de la ciudad, nos cuesta trabajo entrar en contacto con el mundo que estamos un poco destruyendo. Así que empecé a trabajar mucho en los temas de emprendimiento asociado con la biodiversidad, con la naturaleza, temas de turismo sostenible, temas de aprovechamiento racional de los recursos, de los bosques, y por eso acabé pasando de un instituto de investigaciones que produce conocimiento a una universidad que promueve el emprendimiento y las empresas realmente. Bueno, tengo una pregunta muy puntual y es que hay una frase muy chévere que te he escuchado y que me gustaría que también podamos explicarle a todo nuestro público y es esa de que no hay nada más queer que la naturaleza. Bueno, empezamos duro. Eh, Tampoco, es mi oportunidad, es mi oportunidad. bueno, para eso les pediría un ejercicio sencillo, unos segundos para que ustedes se imaginen o piensen qué significa para ustedes la naturaleza, qué significa esa palabra, cuál es el alcance. Cuando les menciono naturaleza, ¿qué se imaginan? ¿Se imaginan vida? ¿Se imaginan armonía? ¿Tú oyes? Tranquilidad, Tranquilidad, bueno, paz, diversidad. diversidad, como una serie de condiciones muy particulares que son todas positivas. La naturaleza tiene en general una connotación positiva, una connotación pues de vitalidad, por supuesto. Pero digamos, la manera en que la naturaleza existe y evoluciona y crea diversidad y crea esa noción de tranquilidad, armonía y paz, es muy particular, porque, bueno, como bióloga creo en la evolución, en la selección natural, creo que el mundo se ha ido desplegando poco a poco a partir de las relaciones entre seres vivos y esa noción de naturaleza a veces no es tan armónica ni tan tranquila, sino más bien pensando en las erupciones de los volcanes, pensando en los maremotos, pensando en las extinciones masivas, en los meteoritos. Entonces, la naturaleza tiene un componente, digamos, como muy salvaje también y que nos atrae mucha emoción, muchas preguntas acerca del cambio. Y cuando uno piensa en el cambio, y esa es digamos, otra pregunta que siempre me hacen, eh,
cómo interpretar el cambio que estamos experimentando en el mundo o cómo interpretar el cambio que experimentan las personas. Cuando una persona a lo largo de su vida, por ejemplo, se da cuenta de que su manifestación de género no es la que traía en el pasado y se enfrenta, digamos, a un cambio que la gente no considera natural. Entonces la noción de queer, y ahí sí llego a la respuesta, tiene que ver es con qué es lo que hace que cambiemos las personas, qué es lo que hace que transformemos al mundo, qué es lo que hace que reflexionemos sobre lo bueno y lo malo del cambio y sobre todo que cómo lo juzgamos, si es bueno o malo por ser natural o no ser natural. Entonces lo queer, y insisto, es una manera de mirar el cambio en el que reconocemos que es muy, muy apasionado la manera en que las cosas cambian, tiene mucho que ver con nuestras tripas, con lo que sentimos profundamente y que es emocional y es difícil de describir. Y si uno mira en una selva, si uno mira en un ecosistema y se da cuenta de que todo está cambiando, se da cuenta que ahí no hay tampoco mucha racionalidad, lo que hay son pasiones, lo que hay es como una gran telenovela ecosistémica permanente en juego y todos los seres vivos están constantemente reaccionando a los demás como de una manera muy espontánea y buscando una identidad muy propia. Entonces, ecología queer es una manera de entender la vida desde un lente como apasionado, como erótico, como de búsqueda de relaciones y todavía tengo que inventarme más de eso porque es algo que estamos construyendo entre algunas personas, entre muchos movimientos en el mundo para juntar la diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad de formas de cuidar a nuestras familias y nuestros seres queridos con el cuidado del medio ambiente y con aquello que llamamos naturaleza. Muy claro. ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno, esto es un poquito de contexto para mostrarles cómo piensa Brigitte, Brilla Secas para mí. Yo te diría que te veo, pues, más allá de la jefe aquí entre nos, una mujer que ha luchado su camino, que se ha ganado el paso y el respeto de muchos en lo profesional, en lo personal, que seguro eres inspiración para muchos. Y por eso te quiero preguntar, ¿cuál sería el mensaje a tu yo de 10, 15 años tal vez? Esperen, 15 años, como era yo de 15. Bueno, era muy duro, digamos, ser una persona que no podía manifestarse ni expresar su género en ese momento particular de la historia. Estamos hablando que yo tenía 10 años en 1973 y no había manera de referirse a la diversidad sexual o a la diversidad de género porque ni siquiera había palabras. Era inusitado, en los colegios no se hablaba del tema, por supuesto, en las familias tampoco había como todos los instrumentos o algo que le permitiera a uno referirse a lo que sentía y a lo que pensaba que no estaba funcionando bien, de manera que desde estos 58 años que tengo a la niña de 10 tendría que decirle que buscara la manera de expresarse y de contar lo que sentía sin atenerse a las palabras, que acudiera al arte, que acudiera a la creatividad para poder expresar su dificultad para contar lo que quería contar. Y lo digo porque en ese momento pasé unos años muy duros, unos años muy complejos. Por supuesto la adolescencia siempre es dura para todas, para todos, porque uno cambia mucho, pero al contrario yo no cambié, yo seguí siendo como el niño, como me habían criado y no podía salirme de ese molde
De manera que yo me imagino que para las personas hoy en día ese también sigue siendo un reto. ¿Cómo decirle a los demás que yo no soy la persona que ustedes están creyendo que soy? Sobre todo cuando uno tiene 10 o 12 años. No sé cómo fue contigo, por ejemplo, cómo te pensabas a los 10 o a los 15 años y si pensabas que te estaban entendiendo. Yo creo que en general no. Siempre pensamos que uno está en el lugar equivocado y que debería tratar de ayudarle a los demás a que los reconocieran, que ellos o los demás son el lugar equivocado en ciertos casos, cuando tratan de forzar la identidad de una persona, cuando tratan de decirle qué hacer, cuando tratan de decirle cosas tan sencillas como cómo vestirse, qué comer, qué amigos tener, cuáles son los espacios adecuados, en fin. Pero que le digan a uno, tú no eres la mujer que crees que eres, es muy duro. Oigan, no, qué pena, es que a mí me da aquí cosita porque igual veo eso a mi jefe, o sea, yo sé que una periodista diría, no, que hit entrevistar a Brigitte Baptiste, yo veo y yo digo, uy, fue madre, que le va a preguntar a mi jefe. Que no puede pedir horas extras de aumento de salario. Esta es mi oportunidad para pedir cosas que no puedo normalmente. No, mentiras. Bueno, precisamente, ahorita viajas muchísimo. Ella, pues aquí yo les quiero contar, Brigitte en realidad es reconocida a nivel internacional por temas ambientales, es una dura. Yo quiero que me cuentes un poquito de esas anécdotas, de también cómo has crecido a medida que has recorrido el mundo, has podido como alimentar, nutrirte también de todo lo que tú dices, de que uno tiene que consumir también en ese sentido arte, cultura, vida. Uy, sí, pues yo creo que viajar es la única manera o una de las más importantes, de reconocer la diversidad, de reconocer la diferencia y disfrutarla. Además, cuando uno viaja y se mueve de su sitio, de su espacio de confort, se da cuenta de que realmente el mundo es extremadamente diverso y diverso en todo sentido. Y entonces comienza uno a valorar lo que es uno y a apreciar también el lugar de donde uno proviene y a moverse un poco con cierta tranquilidad. Y yo creo que, aunque en algunos momentos para una mujer trans viajar por el mundo representa una fuente de riesgo, de vulnerabilidad, sobre todo depende de en qué países esté uno o dónde esté. Lo cierto es que también en muchas partes hay un profundo respeto por las personas diferentes o por las personas que vienen de afuera, porque traen la diferencia. Y eso permite sentirse más una ciudadana que es parte del mundo, una ciudadana global. Yo comencé a viajar mucho por Colombia desde que era muy pequeña y de ahí sale como gran parte de mi cariño y de mi pasión por la naturaleza en el país, pero luego cuando ya fui bióloga y activista en temas ecológicos y ambientales en la universidad, empecé a participar en espacios de discusión con instituciones de Naciones Unidas, con instituciones multilaterales, y en el año 96 comencé a asistir a las reuniones del Convenio de Biodiversidad. El Convenio de Biodiversidad se fundó en 1992, el Convenio de Río se conoce, y a partir de ahí, pues obviamente se estructura una red de posibilidades y unos espacios tanto académicos como de compartir muy interesantes, y creo que he sido privilegiada en el sentido de poder viajar por decenas de países en el mundo, de compartir experiencias con mucha gente y por supuesto de verle la cara a la gente en los aeropuertos, sobre todo en las aduanas. Yo creo que soy una de las personas que más rayos X tiene acumulados junto con las millas, porque no hay aeropuerto que no me manden al cuartico, que no me tengan media horita, una horita, y verificando los documentos, y usted qué hace aquí, por qué es, qué trae, y además, pues colombiana, doble razón. Pero nunca me dan las radiografías para mi historia médica, que sería pues la mínima compensación que uno querría.
Entonces, viajar definitivamente es algo que te permite, obviamente, como dicen siempre, ampliar los horizontes, pero sobre todo darse cuenta de que el mundo es ancho, grande, de que hay muchas perspectivas distintas para pensar el mundo, y que la visión que uno tiene tiende a ser muy local, tiende a ser muy parroquial, y que en honor a la justicia uno siempre se beneficia de conocer más de la diversidad, uno siempre goza cuando encuentra comida distinta, cuando conoce lugares distintos o se enfrenta a retos distintos, a idiomas distintos. Así que eso es un elemento central del viaje geográfico, y por supuesto que el viaje interno es otra cosa, ¿no? Ahí ya estamos hablando de otra cosa, efectivamente. Bueno, Bri, estando a tu lado me he dado cuenta que muchas veces la gente no sabe cómo tratarte. La gente no sabe si es señor o es ella. Y creo que también es un espacio muy chévere para poder contarle aquí a todas las personas que te están escuchando en este momento que son cosas que hay que hablar y que también es chévere decir como, ok, venga, vamos a hablar de identidad, de género, cómo te identificas, y que también es una muestra de respeto tal vez hacia las personas que no se sienten identificadas de un lado o del otro, ¿no? Sí. Bueno, la identidad de género es cada vez menos un problema. Y en ese sentido, viendo tanta gente joven, viendo tantas personas que cada día se manifiestan con mayor libertad, me alegra que eso esté sucediendo y que la identidad no venga estructurada, digamos, por las tradiciones o por las normas o por las leyes, sino sea un efecto de nuestra propia construcción personal. Sobre todo porque el género pues es una invención, la noción de mujer u hombre es una idea cultural que cada sociedad desarrolla. Es muy distinto ser hombre o mujer en Kenia, o lo que llamamos femenino o masculino en la China y dentro de la China, en las distintas culturas que conforman el país actual. En fin, entonces el género es una invención que además tiene expresión lingüística. En castellano todo tiene género, el perol, la perola, la chancleta, el zapato. En inglés no, ustedes hablan, en general los sustantivos son neutrales y el mundo tiene mucho menos género que en los idiomas latinos. Y así con muchas otras lenguas donde o no se reconocen géneros o se reconocen 4, 5, 7, o hay tratamientos particulares para la forma en que la gente se expresa. Entonces, la forma de identificarnos en clave de género es una posibilidad que yo en este momento considero que es fundamentalmente artística, lingüística y gozosa. No tiene nada que ver con la anatomía, no tiene nada que ver con la fisiología, porque esos son los aspectos animales de nuestra condición humana y compartimos eso con el resto de la biodiversidad. Entonces, a mí realmente ya no me preocupa si se refieren respecto a mí como él, como ella, como eso, como cosa, como mugre, porque finalmente estamos hablando de palabras, estamos hablando de identificadores más o menos necesarios para poder tener una comunicación cotidiana, pero que a menos que sean utilizados con intención discriminadora negativa, no tiene sentido ponerse a pelear con eso. Por supuesto, me considero una mujer trans, me considero parte de la diversidad de lo femenino y me considero además una persona que siempre ha tratado de entender y luchar por la equidad de género, por el final de las discriminaciones y sobre todo de la discriminación contra la mujer y el cierre de espacios de oportunidad para las mujeres a lo largo de la historia, y todavía estamos sufriendo eso. Entonces,
me pueden decir como quieran, pero con cariño. La patrona. Bueno, sí, pero uno se da cuenta, digamos, uno manifiesta una voluntad de ser o de ser identificada de muchas formas, por la estética, por el discurso, y si la persona no capta esas señales, pues uno puede entender que hay personas con sensibilidades distintas, pero cuando la persona no quiere captar el mensaje de que Brigitte existe y continuamente recalcan el hecho de que usted debería ser tratada como hombre, y entonces uno, por ejemplo, entra a un banco y llega donde está el cajero, la cajera, y levantan la mirada y dicen: sí señor, ¿en qué le puedo servir? Y yo le digo, bueno, yo pues tal vez cometió un error, tal vez las gafas las tiene sucias. Entonces le digo, no, señor, no veo, ¿Dónde? no veo al señor, ¿cierto? Dicen, caballero, perdón. Ya inmediatamente es un acto agresivo, es un acto que desconoce la voluntad de identidad con la que llego y me estoy expresando, y por tanto a eso sí, digamos, muchas de las mujeres trans reaccionamos y decimos, pero por favor, a ver, yo creo que está siendo un poco agresiva, ¿no te parece? O agresivo, o agresive. Entonces, podemos hablar del lenguaje incluyente. Yo no es que sea fanática del lenguaje incluyente, creo que me parece una manera interesante de llamar la atención sobre la dificultad que tienen los idiomas, y en particular el castellano, de salirse del binarismo, porque o es femenino o es masculino. Hay unos espacios históricos donde funciona el le quiero, le gusto, que son neutrales, pero en general todo es muy bipolar, y eso incrementa las distancias, incrementa los efectos del machismo, incrementa las violencias, porque incrementa la sensación de que hay un lado que define el otro lado o un lado que se impone al otro. Entonces, a veces llama la atención sobre lo bueno que es hablar con mayor inclusividad, pero es una convención lingüística finalmente. Entonces, entiendo perfectamente que también que a veces es muy desgastante estar haciendo referencia a los y las vendedores y vendedoras y les vendederos o vendedera y les personas y les personas. Eso se vuelve muy complicado. Entonces también hay que divertirse, ¿no? Obviamente no nos vamos a poner a crear nuevas normas y nuevas exclusiones a partir de un ejercicio que debería ser incluyente. Brigitte a secas es más fácil, digamos. Ella, él, ellos, los. Bueno, ayúdenme que ya estoy quedada aquí. Me empiezo a divertir y después no, la jefa. Preguntas del público. Bueno, creo que tenemos un micrófono por ahí que puede circular para conversar un poquito con todas, todos y todes ustedes. ¿Por allá? No, ¿dónde? No me puse mis gafas. No. Aprovechen que aquí, ok, listo. Si quieres, primero tú y luego allá. ¿Tenemos un micrófono? Perdón, te señalo. Listo. Hola, Brigitte, la verdad es que es un gusto, me parece emocionante verte, escucharte, pero tengo una pregunta y es, ¿cómo crees tú que habría sido toda esta oportunidad de expresarte de manera libre frente a tu condición de género si no hubiese sido la mujer con la importancia y la relevancia de pronto en términos del posicionamiento
frente, por ejemplo, a la lucha ambientalista en un país tan conservador como Colombia? Muchas gracias. Bueno, yo sí creo que el hecho de haber hecho una, digamos, lo que llamamos una transición tardía, yo finalmente decidí manifestarme como Brigitte y vivir como Brigitte abierta y públicamente a los 35 años, cuando ya tenía una carrera estructurada, cuando ya tenía una posición en la universidad. Sin embargo, esa transición fue muy, digamos, con mucho temor, porque yo pensaba que todo se iba a derrumbar, ¿no? Todo, que iba a perder todo lo que había conseguido, pero llega un momento en el que uno dice, lo sacrifico. Incluso en algún momento pasó por mi mente lo que para muchas mujeres trans es o era algo frecuente, y es desaparecer, irse a Tailandia, cambiar de sexo y volver a los 2 años y empezar un negocito de ropa en alguna parte y venir aquí al Happy Fest y despreocupadamente, como dicen, pasar desapercibida. Pero a los 35 años ya no podía pasar desapercibida, ya pues estaba en la Universidad Javeriana y además era ecóloga y viajaba por el país trabajando con comunidades locales, de manera que, digamos, hice de tripas corazón, dije que sea lo que sea. Y tienes razón, la transición se apalancó digamos, en mi vida académica y en una historia personal y sobre todo en una red de amigos y de amigas que estuvieron muy presentes en todo ese proceso. Y para quienes yo soy la misma persona, aunque tenga una anatomía distinta o una estética distinta o tenga una narrativa de mí misma también distinta. Entonces sí, yo creo que eso ha hecho, digamos, que pueda existir, que Brigitte pueda existir porque había una Brigitte ecóloga antes o académica antes. Y pues lo reconozco como tal vez como un buen desquite de la vida, de cierta forma, pero también como una situación que muchas mujeres trans y hombres trans no pueden experimentar, porque no han tenido acceso a la educación, no han tenido acceso a las oportunidades que mi familia me dio y al apoyo emocional que tuve durante tantos años. Y por eso es difícil, digamos, estar presente para muchas y muchos en espacios como este incluso. Creo que ahí también tenían otra pregunta. Atrás, justo atrás tuyo. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero, nada, agradecerte por estar acá. Quería preguntarte, tú como una mujer de ciencia, como una mujer que vela por el medio ambiente, por la sostenibilidad, ahorita en la situación que estamos, que están diciendo el cambio climático, que tenemos esta situación, tú a los jóvenes e incluso a la misma población colombiana, ¿qué podrías decirnos que tú digas, quiero que ustedes se queden con esto el día de hoy en este tema de la sostenibilidad? ¿Tú escuchaste bien? Que un mensaje que le puedas dejar a los jóvenes, enfocado en todo el tema de sostenibilidad, teniendo en cuenta el cambio climático. Reverbera un poquito el sonido y no te escuchaban, pero bueno, tal vez lo más importante es ser conscientes de que el mundo está cambiando rápida y drásticamente. No podemos negar que tenemos al cambio climático, que hay unas circunstancias muy, digamos, muy drásticas y amenazantes, digamos, para la continuidad de muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados. Pero yo creo que ello no significa que estamos enfrentando el fin de los tiempos ni nada por el estilo, sino que estamos enfrentando un reto de interpretación del cambio y que estamos en la capacidad además de interpretar lo que está sucediendo y cambiar nosotros y nosotras mismas con base en lo que leemos y en lo que vemos. Entonces,
el cambio climático, el cambio ambiental, la transformación de la biodiversidad son señales muy importantes para nosotros tomar el toro por los cuernos y rediseñar el mundo y volver a decir no, nos hemos equivocado en muchas cosas, hemos tomado caminos inadecuados, no hemos sabido vivir acorde con las condiciones de nuestro planeta y ello quiere decir que tenemos que reinventarnos. Y yo sé que en la pandemia la palabra se desgastó muchísimo, hay que reinventarse y vamos a salir reinventados, no sé qué tan reinventados salieron de la pandemia, pero durante este siglo, y yo creo que para todas las personas que ya nacieron, el reto será constituir una nueva manera de ser humanos y creo que tenemos todas las de ganar en ese proceso porque bueno, tenemos muchos siglos de historia, tenemos mucha experiencia, tenemos muchas capacidades, mucho ingenio y podemos hablar además del tema cada vez más. Entonces el mensaje es entendamos el cambio, participemos del cambio y seamos muy creativos para diseñar ese mundo del futuro. ¿Alguna otra pregunta del público? Hola, buenas tardes. Bueno, primero es un gusto poder estar acá hablando contigo. Bueno, estamos en un siglo y en un avance tecnológico a pasos agigantados. Tú desde tu profesional de biología, desde la lucha ambientalista, ¿cómo logras ver que este avance tan grande a nivel de tecnología no va a reemplazar mucho de la naturaleza, de la diversidad que tenemos? ¿Cómo podemos hacer un llamado a las futuras generaciones? Porque hoy en día ellos son los que están más dependientes de la tecnología, hoy en día ellos ya prácticamente están con ese chip y ya no estamos conectados con el mundo y con la tecnología nos ha hecho tener como unas visiones muy distintas de la concepción del mundo. ¿Tú cómo lo ves desde bióloga? ¿Qué le puedes decir a esas generaciones tan pequeñas que pueden ser tan volubles a toda esa tecnología? Muchas gracias. Mi tema favorito, definitivamente, porque creo que la historia de la humanidad ha estado construida sobre el ingenio y la capacidad de innovación y de creación de tecnología, alguna que ha resultado muy bien, digamos, nos ha ayudado a sobrevivir, a tener muy buenos niveles de bienestar, y otra que nos ha llevado a la guerra, nos ha llevado a la contaminación de los ríos, en fin, pero la tecnología es neutral, digamos, nosotros decidimos siempre qué hacer con ella. En estos momentos creo que tenemos que reconocer que cada vez somos más cyborg, y me gusta mucho la palabra porque quiere decir que somos seres orgánicos que tienen una historia biológica detrás, pero que han ido añadiendo cada vez más prótesis y capacidades que no son orgánicas a su cultura y a su capacidad de adaptación. Entonces, los humanos hoy en día somos una mezcla de ambas cosas y esa mezcla es la que nos tiene que salvar, porque ya no podemos vivir solamente en una dimensión orgánica, digamos, tratar de deshacer el camino tecnológico de la humanidad es imposible. Más bien lo que podemos hacer es reinterpretar las capacidades tecnológicas que tenemos y sobre todo las que tienen que ver con la capacidad de cómputo y de pensamiento más complejo, porque es con base en eso que seguramente vamos a tratar de adaptarnos al futuro. No hay garantías, por supuesto, pero habría que pensar muy bien si el uso de esa tecnología nos está rompiendo, nos está desgarrando como seres vivos y nos está distanciando de esa condición orgánica, nos está alienando de cierta manera,
o si a través de la tecnología podemos acercarnos de nuevo a ese mundo viviente tan interesante del que venimos. Y de una manera muy concreta, estamos deforestando la Amazonia, estamos destruyendo la selva a una tasa espeluznante, pero al mismo tiempo en que reclamamos eso como un acto destructivo, como un acto negativo, ninguno de nosotros o de nosotras sería capaz de habitar la selva. En este momento, salvo los pueblos indígenas nativos con culturas complejas y sofisticadas, está en capacidad de no solo sobrevivir, sino disfrutar la vida y prosperar en un ambiente tan complejo como la Amazonia. Entonces, el futuro del mundo tiene dos caminos: o convertirnos a las culturas amazónicas, digamos, de los pueblos originarios, o volver a inventar una manera de habitar en la selva en conjunto con nuestras tecnologías que permita que la selva siga para adelante. Ese es un reto tremendo, es un reto, pero es un reto que nos permite dejar de ignorar la destrucción del Amazonas porque está lejos, ¿sí? Y todos estamos aquí, somos casi 10 millones de habitantes del área metropolitana de Bogotá, el 80% de los colombianos vivimos en ciudades, y cuando nos hablan de la destrucción ambiental, de la contaminación de los ríos, de cualquier problema, siempre pensamos que sucede allá a lo lejos, que pasa en otra parte y que no nos afecta, que es grave seguramente, pero que no constituye una amenaza para nuestra vida. Entonces, yo creo que bienvenida la tecnología, pero con una reflexión profunda sobre cómo la tecnología nos tiene que volver a emparentar con nuestra vida orgánica y biológica. Última pregunta del público. Bueno, a mí me gustaría preguntarte más por la universidad, también como nuevo eanista, por decirlo de alguna manera. Quería saber como qué está haciendo ahorita la universidad, como justamente con todo lo que hablas, como qué proyectos tiene, qué es lo que viene por hacer. Bueno, muchas gracias. La pregunta por la universidad es profunda, porque yo creo que muchas personas ya no están dispuestas a vivir la universidad como la vivimos en los años 90 o en el 2000, porque la universidad ya no necesariamente está dando las respuestas que queremos. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo por entender qué es lo que quieren las nuevas generaciones y cómo construir conocimiento relevante, conocimiento gozoso, donde la gente no diga, uy, me tocó clase con el profe o que vaya. Yo pasé la mitad de mi carrera durmiendo en el salón. Me salvaron los amigos y las amigas que antes del parcial me hacían estudiar y me explicaban, y los laboratorios y los viajes de campo. Afortunadamente en biología uno tiene mucho laboratorio y mucho viaje de campo, entonces la parte de experiencia funciona mucho, pero la parte de salón y tablero o PowerPoint, como sea, mortal. Eso 15 minutos después de iniciado un discurso, y les agradezco que no haya tantos dormidos ahora, yo caía profundamente dormido. Pero eso tiene que ver con el sentido del propósito con el que uno va a construir conocimiento o aprender algo en una universidad. Entonces, ese es un primer elemento que estamos debatiendo profundamente en la universidad para ver cuál es la oferta curricular que deberíamos hacer en este momento de la historia. Hacemos una carrera enseñamos biología para que haya biólogos y biólogas, o pensamos en sistemas cyborg, cómo invitamos a los jóvenes y a los viejos y viejas que están volviendo a la universidad, y eso es chévere, a pensar en otros temas que seguramente pueden ser más llamativos. Entonces, estamos revisando todo el currículo de la universidad, todos los programas, para que hablen en clave de sostenibilidad, en clave de solución de problemas ambientales, en clave de metaverso, por ejemplo. Tenemos un laboratorio de realidad virtual, uno de los más grandes de Latinoamérica, 130 metros cuadrados de realidad virtual interactiva para simular ambientes de todo tipo.
para simular ecosistemas, simular obras de infraestructura, en fin. Y estamos también pensando en cómo ofrecemos oportunidades tan simples de reconectar con el mundo como la pregunta anterior sugería, de manera que las personas vuelvan a tener experiencia de Colombia, que las personas puedan saber cómo es la Orinoquia realmente, cómo es la Amazonia, cómo es vivir en San José del Guaviare o en el Guaviare, por ejemplo, pero con una diferencia: la manera en que tratábamos de construir esa experiencia era mediada por nosotros mismos. Y yo creo que la única manera de uno realmente construir conocimiento significativo para habitar la Amazonia es trabajar con los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo hacer que los pueblos indígenas o representantes de los pueblos indígenas sean reconocidos como docentes, como maestros de la universidad y podamos conjuntamente construir un conocimiento distinto? Eso es también parte de una reflexión, digamos, de una experiencia distinta que la universidad está buscando. Y bueno, temas de biomímesis, diseño bioinspirador, Ya nos dejó temas de locos allá todos con tecnología. biomímesis. Sí, bueno, la idea es cómo a partir de nuestra lectura de la fauna y de la flora podemos inventar nuevas tecnologías, cómo restituimos y regeneramos el mundo rápidamente. Entonces trabajamos con las empresas mineras, trabajamos con las empresas de infraestructura, de construcción, como dirían muchos ambientalistas, con los hijos buenos del diablo o con el diablo mismo, ¿no? A veces dicen. Porque, claro, estamos en un momento de transición, tenemos que dejar el petróleo tarde o temprano, tenemos que cambiar la minería extractivista, tenemos que desintoxicar nuestros ríos, tenemos que construir cultura, interculturalidad. Colombia tiene más de 100 pueblos indígenas vivos y tenemos todavía una cultura extremadamente racista y discriminadora. Entonces tenemos retos de todo tipo en ese sentido. Así que bueno, les invito a seguir estas reflexiones y a participar activamente en el diseño de la universidad del futuro. Bueno, Bri. Gaby, muchas gracias. No, a ti, un aplauso para por Gaby. favor. Bióloga, rectora de la Universidad de AN, una mujer muy tesa, trabajadora, admirable y un modelo a seguir, yo creo que para muchos de los que están acá y para mí también. ¿Nos podemos tomar una foto con ustedes, una selfie? ¿Sí? Sí, sí. Oigan, yo tenía que aprovechar mis 5 minutos de fama. Pues quieren que no haya, pues que bueno, echándole entre los... Muchas gracias. Hasta luego.